Buenas tardes. El cuento de hoy se titula Fray Caparrón. En una zona de montaña, bosques de robles, profundos cañones de roca caliza y fértiles vegas junto al río Arlanza, se hallaba el monasterio benedictino de San Pedro de Arlanza. Como lo hacía a diario, Fray Portero abrió las pesadas puertas del monasterio muy de mañana. Tal vez encontraría algún peregrino o algún enfermo. ¿Cuál fue su sorpresa al ver a un niño de unos 5 años de edad allí plantado? Pero, ¿qué haces aquí? No sé. ¿Dónde están tus padres? No sé. ¿Tienes un padre? No sé. ¿Una madre? No sé. ¿Quién? ¿Quién te ha dejado aquí? No sé. ¿Desde cuándo estás aquí? No sé. ¿Cómo te llamas? Petrus. Fray Portero, casi exasperado, y viendo que las respuestas eran siempre las mismas, tomó al pequeño de la mano y lo condujo delante del Padre Superior. Este, a su vez, le hizo las mismas preguntas. Mi pequeño, ¿quién te ha traído al monasterio? No sé. ¿Y tu mamá dónde está? No sé. ¿Cómo has llegado aquí? No sé. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Petrus. La comunidad optó por adoptar al niño. No podían abandonarlo fuera en el bosque a la merced de los lobos. Al cabo de unos días, todos los hermanos habían adoptado a Petrus. Estaban entusiasmados con él y lo querían. Era Fray Tomás, que se ocupaba de la huerta y del gallinero, a quien Petrus tomó un gran cariño y que seguía por todas las partes. El fraile, emocionado por el apego que le prodigaba Petrus, empezó a enseñarle a conocer las diferentes semillas y plantas de la huerta. Petrus jugaba ya de maravilla. Y cuando desaparecía, Fray Tomás lo buscaba inquieto por aquí y por allá, y generalmente lo encontraba sentado entre las hileras de caparrón con una vaina en la boca y otra en la mano. Petrus, ¿cómo es posible que te guste tanto el caparrón? ¿No estaría más rico cocido? Sí, el caparrón es rico, Petrus, pero vayamos ahora al refectorio. Es la hora de comer. Lávate antes las manos. Los días y semanas pasaron. Fray Tomás, de continuo, buscando a Petrus en el huerto. Un día que no daba con él, empezó a gritar: ¡Caparrón! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás metido, Caparrón? ¿Qué estás haciendo, Caparrón? Tenemos que ir a rezar, Caparrón. Y fue de esta manera que poco a poco el nombre de Petrus desapareció de la boca de los hermanos del convento. Era ya adolescente y Petrus conocía las semillas, cuando había que sembrarlas
trasplantar las plantas, conocía las aromáticas, las medicinales, y Fray Tomás estaba perplejo de la facilidad con la que Caparrón aprendía. Era un experto del jardín, de la huerta y del gallinero, que guardaba limpio y en orden. Caparrón era un verdadero primor y pero que muy trabajador y concienzudo. El Padre Superior veía crecer a Caparrón con orgullo. Observaba que las reglas de San Benito no eran para Petrus. Por supuesto que seguía los oficios, los maitines, los laudes, las vesperinas, pero sin interés alguno. El estudio y la contemplación no eran lo suyo tampoco. A pesar de tener una voz maravillosa, el canto gregoriano le aburría y bostezaba más que cantaba. Ahora bien, en cuestión de la regla que exige el trabajo, ahí no había nada que decir. Petrus trabajaba sin cesar. Ora et labora era su lema. Casi. Pasó el tiempo y cuando Petrus tenía unos 20 años, el Padre Superior le habló. Caparrón, no serás tonsurado como nosotros, pero a partir de ahora llevarás el hábito y tendrás el nombre de Fray Caparrón. Serás uno más en nuestra comunidad. Caparrón se sintió feliz. Con humildad y alegría aceptó. Un día el Padre Superior le asignó una misión. Fray Caparrón, te envío al convento de Santa Clara, cerca de Covarrubias. Llevarás semillas y granos para las hermanas y 2 grandes tarros de cerámica para la farmacopea del convento. Pero, Padre Superior, ¿cómo voy a ir? No he salido nunca de aquí. No conozco los caminos. No. Fray Caparrón, no tendrás ningún problema. Salir del convento te será benéfico. Aprenderás cosas, ya verás. En cuanto al camino, irás con el burrito Tirso. Él te conducirá hasta allá. Puedes caminar detrás de él hasta con los ojos cerrados. Pusieron las alforjas a Tirso y, envueltos en paja, colocaron 2 tarros preciosos. En uno estaba escrito con letras góticas manzanilla, en el otro eucaliptus. Y es así como por una mañana del mes de julio, Fray Caparrón se encontró solo frente a su destino. Tenía miedo, estaba asustado y seguía a Tirso como un niño a su madre. Las noches eran despejadas y Fray Caparrón aprendió a dormir a la luz de la luna y de las estrellas. Al principio el más mínimo ruido le sobresaltaba, pero al cabo de unos días empezó a sentirse bien. Le gustaba andar, admirar los campos, las colinas, los ríos y el silencio, más riguroso que en el monasterio. No se hallaba ya lejos del convento
Fray Caparrón se detuvo en un arroyo. ¡Qué gusto! Aquí, Tirso, podremos refrescarnos y descansar un ratito. Ató a Tirso a los matos, se descalzó, metió los pies en el agua fresca, se lavó las manos, el cuello, la nuca, la cara, la cabeza y se aflojó el cordón de cáñamo que le servía de cinto. Así estoy más cómodo. A unos metros del manantial, Fray Caparrón vio unos matos con moras y otros con bayas. ¡Qué ricas! ¡Qué sabrosas están! ¡Qué gordas y cuántas hay! Fray Caparrón tuvo la idea de utilizar los recipientes que llevaba en las alforjas y llenarlos con los frutos. Las monjitas podrán cocinar una rica tarta. Se pondrán contentas. Después se tumbó sobre la hierba a la sombra de un árbol y se quedó dormido. Era ya el atardecer cuando se dispuso a proseguir el camino. Soltó las riendas de Tirso, el cordón de su hábito que lo llevaba arrastrando se le cruzó en los pies. Fray Caparrón perdió el equilibrio y cayó de bruces en el suelo, golpeándose la frente. Allá quedó tendido, inconsciente. Tirso, viéndose suelto, prosiguió su camino monte arriba. Con los primeros rayos del sol, Fray Caparrón volvió en sí. Se vio cubierto de sangre. El hábito estaba que daba pena. Parecía el Nazareno. Se llevó las manos a la frente y se percató que tenía una profunda cortada. Le dolía la cabeza. No se encontraba bien. Y para colmo de males, Tirso el burrito había desaparecido. Se lavó la frente, la cara. Su brecha se puso a sangrar. Entonces desgarró el bajo del hábito y se puso una venda alrededor de la cabeza. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué camino seguir? Continuó por un sendero. No le quedaba otra solución. Se puso a andar y andar. Quiso encontrar las huellas de Tirso, pero entre tanto pedregal y tanta hojarasca le era imposible. Llegó a una bifurcación de caminos. ¿Cuál tomar? Optó por uno, pero no fue el bueno. Fray Caparrón siguió andando y andando. Constató que estaba perdido y en medio de unos bosques frondosos de los que apenas se veía el cielo. Mientras tanto, Tirso, el burrito, había llegado al convento. Las religiosas fueron intrigadas. El animal estaba allá, los tarros llenos de moras y bayas silvestres. Algo había sucedido. Dieron la orden a uno de sus domésticos que se pusiese en camino hacia el monasterio de San Pedro de Arlanza y averiguar lo sucedido. Tal vez toparía con alguien en el camino. Fray Caparrón, perdido, no sabía dónde dirigirse. Norte, sur, todo le parecía igual. Dos alguaciles a caballo hicieron irrupción entre los árboles. Buscaban a un ladronzuelo desde hacía varios días. Al ver a Fray Caparrón, lo tomaron por el bandido
disfrazado de monje. Fray Caparrón atemorizado les dijo: «Soy Fray Caparrón». Los alguaciles se rieron de él. «Lo que eres, además de ser un rufián, eres un mentecato y un mentiroso y un bellaco». No le dio tiempo de añadir una explicación. Fray Caparrón fue golpeado, maltratado, atado y se lo llevaron a la justicia. En aquellos tiempos, efectivamente, la justicia era expeditiva, pero tuvo la suerte de dar con un juez anciano, clemente. «Dime, ¿quién eres?» «Soy Fray Caparrón». El juez no pudo retenerse y soltó una carcajada. Un nombre bien original. Recordó que tenía pendiente con el padre superior de una cartuja una deuda y encontró que se le presentaba una oportunidad para saldar dicha deuda. Envió a Fray Caparrón a la cartuja de Miraflores, condenado a trabajar durante 15 años para los monjes cartujos. «Ah, si intentas escapar, serán las galeras», le dijo muy seriamente el juez. «La pena que te impongo hoy es una dulce rebanada de rica miel. No lo olvides». Mientras los alguaciles preparaban los caballos, Fray Caparrón, cansado, sucio, las vendas de la frente ensangrentadas, atado de manos, se repetía: «Ah, los caminos del Señor son impenetrables. No he cometido delito alguno y heme aquí condenado como un vil bandido». Una mujer que cocinaba tortitas de manteca para venderlas en el mercado, viendo un monje con el hábito lleno de sangre, una venda en la frente, manos atadas, se le acercó llena de compasión. La buena mujer le dio de beber y le puso en la mano una torta de manteca. «Oh, soy Fray Caparrón, soy Fray Caparrón». Los alguaciles se acercaron y la mujer con pasos apresurados se alejó. «Pobre hombre, ¿cómo le han zurrado y en qué estado conmocional lo han puesto para que diga que se llama Caparrón? Personalmente me ha parecido un pobre hombre, pero quién sabe. Como se suele decir, el hábito no hace al monje». El superior de la cartuja de Miraflores no perdió el tiempo con Fray Caparrón. Aquí la regla principal y absoluta es el silencio. Nadie te dirigirá la palabra y tú harás lo mismo. Puedes seguir los oficios si es tu deseo y voluntad. Puedes ir y venir como te plazca por el monasterio. Llevarás el mismo hábito que todos nosotros. Te dejarás crecer la barba como lo exige la regla. Tu deber es roturar la tierra, preparar la huerta, arreglar el gallinero y ocuparte de los animales. No deseo saber cuáles son tus crímenes, si realmente has cometido alguno, ni nada sobre tu vida pasada.
pero al menos quiero saber cómo hay que llamarte. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Fray Caparrón. Sea, Fray Caparrón, así lo haré. Ah, no intentes escapar. Tu castigo te llevaría a las galeras. Y Fray Caparrón se repetía una y otra vez: los caminos del Señor son impenetrables. Ahora estoy considerado como un ladrón y no puedo defenderme. Sea la voluntad del Señor. Es una prueba injusta a la que me sometes. ¿Por qué, Señor? ¿Cuál es tu designio? Fray Caparrón trabajó sin parar. La huerta y el gallinero producían todo lo necesario para el consumo de la comunidad. Fray Caparrón era feliz, vivía en el silencio, y es entonces cuando empezó a rezar. Asistía a todos los oficios religiosos. Al mediodía rezaba en la huerta el Ángelus, y eso le gustaba. Los días de verano, cuando terminaba de regar, se sentaba para contemplar ponerse el sol, y entonces meditaba y oraba. En el invierno, cuando solamente tenía que ocuparse del gallinero y que disponía de tiempo libre, empezó a estudiar los volúmenes y libros de la biblioteca. Y después fue al scriptorium y junto con los monjes, calígrafos, miniaturistas y copistas, aprendió y recopió los manuscritos antiguos y se especializó en las iluminaciones y en la caligrafía gótica. Copió y recopió los manuscritos antiguos. Y es así como, con el tiempo, Fray Caparrón, muy a pesar suyo, llegó a ser un monje por excelencia. Habían pasado más de 10 años. Fray Caparrón tenía una huerta preciosa. Se esmeraba mucho en ella. Por aquí el rincón de las plantas aromáticas. Allá las medicinales. En otro lugar las acelgas, las berzas. Pero sobre todo, lo que era digno de admiración eran las hileras de caparrón. La producción de caparrón era enorme. En el refectorio los monjes no paraban de comer caparrón. Había caparrón para comer, caparrón para cenar, tartas de caparrón, tortillas de caparrón, mermelada de caparrón, botes de caparrón en conserva, a tal punto que la producción siendo tan prodigiosa, la Cartuja se puso a vender caparrón a los aldeanos de los pueblos vecinos. El caparrón era fino, blando, exquisito. Se corrió el rumor por todo el valle que en la Cartuja había un monje que tenía el don del cielo y que se llamaba Fray Caparrón. Lo que salía de sus manos era divino. Llegó a los oídos de la mujer que había ofrecido la torta de manteca a Fray Caparrón
los comentarios del monasterio. Un día que se hallaba en el convento de monjitas visitando a su hermana, comentó de cómo ella, hacía años, había visto a un bandido vestido con un hábito y que le había dicho: soy Fray Caparrón. Las hermanas del convento, agitadas con este relato, enviaron sin más tardar un emisario al monasterio de San Pedro de Arlanza. El padre superior, intrigado, llamó a Fray Molina. Fray Molina, tú te relacionabas con Fray Caparrón, ¿no? Hay que solucionar este problema, este enigma. Irás a la Cartuja e intentarás averiguar si se trata de nuestro Fray Caparrón. Padre superior, ¿cómo haré para reconocerlo? Era joven, ahora es un hombre. Su físico habrá cambiado y tendrá barba y su voz será diferente, tantos años sin pronunciar palabra. Llevarás 2 grandes tarros de farmacia. Veremos cómo actúa dicho Caparrón al verlos. Las cerámicas tal vez hablarán. Así pues, Fray Molina, al cabo de unas semanas, llegó a la Cartuja de Miraflores. Fue recibido por el padre superior, a quien expuso el motivo de su visita. Los 2 tarros fueron colocados sobre una consola. Eran 2 tarros grandes, iguales a los que Fray Caparrón había tenido. Fray Molina se escondió detrás de una puerta para examinar la reacción de Fray Caparrón. Este entró en la pieza tímidamente, con paso lento. Fray Caparrón, nuestra regla es el silencio, pero hoy te he convocado para que me expongas la producción de Caparrón de este año. ¿Cuánto recoltaremos? ¿Cuántos kilos podremos vender? ¿Cuánta azúcar será necesaria para las mermeladas? El padre superior ni escuchaba las respuestas de Caparrón. Poco a poco le condujo hacia la consola donde habían colocado los tarros. A unos pasos de ella, Fray Caparrón se paró. Sus ojos se fijaron sobre las 2 cerámicas. Parecía hipnotizado, como si estuviese en otro mundo. El padre superior le interrogó: ¿qué opinas de estos tarros de farmacia que acabo de recibir? Son preciosos, ¿no? Y entonces fue cuando Fray Caparrón, con una voz suave, dijo: hace años yo tuve los mismos tarros. En uno estaba escrito eucaliptus, en el otro manzanilla. Uno lo llené de moras y el otro de bayas silvestres, pero los extravié. No he podido hablar de esto nunca. Al oírle, Fray Molina salió de su escondite. Se precipitó sobre Fray Caparrón, a quien, a pesar de la barba, lo había reconocido por su voz. Los 2 monjes se abrazaron, rieron, lloraron, volvieron a abrazarse.
Fray Caparrón pidió noticias de los otros hermanos del monasterio. Tantos años habían estado separados. El Padre Superior comprendió entonces que Fray Caparrón no era un bandido y que en breve partiría de la Cartuja. Por una mañana radiante, los hermanos abandonaron la Cartuja de Miraflores. Caminaron durante días por campos, bosques, colinas, cruzaron el río Arlanzón y al cabo de días llegaron al monasterio de San Pedro de Arlanza. ¡Cuánta alegría hubo en el monasterio! Los monjes prepararon una fiesta en honor a Fray Caparrón. Todos estaban alegres, todos eran felices. El más dichoso era Fray Caparrón. Más de 10 años habían pasado desde que salió del monasterio con el burrito Tirso, pero ahora había regresado. Estaba de nuevo en su casa. Sí, la casa de su infancia. Entró en su celda, se acostó en el catre. Era feliz. ¿Qué más podía pedir? Estaba con su familia otra vez. Al día siguiente el Padre Superior le convocó. Fray Caparrón, tu incorporación a la comunidad nos ha procurado una alegría inmensa. Soy ya anciano, temía no volverte a ver. Realizo que tu llegada de niño al monasterio fue un milagro. Tú nos infundiste alegría, vitalidad. Un cambio nuevo se operó en la comunidad. Fue un renacimiento. ¿Sabes? Durante todos estos años que has estado lejos de nosotros, hemos rezado por ti. Nuestras plegarias han sido escuchadas. Has regresado. Pero dime, ¿qué deseas hacer ahora? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué es lo que anhelas, lo que añoras, lo que deseas? Y Fray Caparrón dijo humildemente: cultivar mi jardín, Padre Superior, es lo único que deseo. Cultivar mi jardín. Pues que así sea, respondió el Padre Superior. Fin del cuento. Muchas gracias y hasta la próxima si Dios quiere. Adiós.